El 29 de mayo de 1953, Edmundo Hillary y Tenzing Norgay hicieron historia al llegar por primera vez a la cima del Everest. ¿Pero qué pensarías si te dijera eso? Hace 50 años, a la primera mujer que llegó a la cima le dijeron que debía quedarse en casa con sus hijos, que ahí pertenecía. La enterraron viva en el Everest y aún así siguió escalando. ¿Sabes cómo se llama? Esta es la historia salvaje, casi olvidada de Junko Tabe. Bienvenido a lo extremo. El 4 de mayo de 1975, 22 años después de la primera cumbre exitosa, 5 mujeres japonesas dormían en sus tiendas en el campamento 2 del Monte Everest, a 20.000 pies sobre el nivel del mar. Para ponerlo en perspectiva, eso es tan alto que el aire solo tiene la mitad del oxígeno que tu cuerpo necesita. La temperatura afuera estaba bajo cero. Sus tiendas eran lo único que las separaba de la muerte. Estas mujeres pasaron 6 semanas en la montaña, con aire enrarecido, frío extremo y sus cuerpos deteriorándose. Habían montado el campamento 5 a casi 26.000 pies y bajaron a descansar antes del último intento a la cima. Estaban exhaustas, débiles y a punto de enfrentar algo que las llevaría más allá de los límites humanos. Eran las 2 de la mañana. En la oscuridad de la noche, escucharon un retumbo que venía de algún lugar sobre ellas. En la montaña era una avalancha de nieve que caía desde lo alto de las cumbres del Everest y se dirigía hacia ellas. En los segundos que les tomó a sus cerebros agotados procesar lo que significaba ese sonido, ya era demasiado tarde. Toneladas de hielo y nieve cayeron por la montaña a más de 160 kilómetros por hora. Cuando llegó al campamento 2, las tiendas no solo se derrumbaron, fueron aplastadas al instante, y dentro de una de esas tiendas, una de esas mujeres era Junko Tabe. Pasó de un sueño profundo a estar enterrada viva en menos de un segundo. La nieve se compactó a su alrededor como concreto. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, ni siquiera podía mover los dedos. El peso le aplastaba el pecho. Cada respiro era una lucha y traía menos aire que el anterior. El hecho de que siquiera pudiera encontrar espacio para respirar es asombroso. Atrapada bajo toneladas de nieve en la oscuridad, la mente de Tabai corría. No podía pedir ayuda. La nieve amortiguaba todo. No podía salir cavando. Sus brazos estaban inmovilizados. Solo podía quedarse ahí, respirando cada vez más lento, preguntándose si así acabaría su historia. Los sherpas de élite que asistían a su expedición escucharon la avalancha y cuando llegaron al lugar y vieron la devastación causada por la avalancha, se pusieron a trabajar de inmediato. Excavaron frenéticamente en la nieve, buscando cualquier señal de las tiendas sepultadas. Pasaron los minutos y las mujeres bajo la nieve casi sin aire hallaron por fin la tienda de Tabai. Se necesitaron 4 sherpas para sacarla. 4 hombres fuertes cavando y jalando con todas sus fuerzas para sacar a una mujer pequeña del agarre de la nieve. Al ser liberada, Tabai apenas estaba consciente y su cuerpo estaba cubierto de graves moretones. La avalancha la había golpeado como un boxeador profesional. Cada centímetro de su cuerpo gritaba de dolor. Desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin censura que no podemos mostrar aquí, únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos ahora en el verdadero extremo. Muchos habrían visto esto como una señal del universo para irse, y nadie la habría culpado si así lo creía. La montaña prácticamente intentó enterrarla viva. Tenía moretones severos y apenas podía moverse sin dolor en costillas y espalda. Pero cuando su equipo le sugirió que regresara al campamento base para recuperarse, Junko dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. No había manera de que me fuera de la montaña. Piensa en la fuerza mental que se necesitó para eso. Ella acababa de sobrevivir a lo que debería haber sido una sentencia de muerte. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu era inquebrantable. Porque esto es lo que la mayoría en la montaña no sabía. Esto no se trataba solo de escalar una montaña. Se trataba de demostrar que una madre japonesa de 35 años podía hacer algo que ninguna mujer en la historia había hecho jamás. Pero para entender por qué tomó esa decisión, ¿por qué se negó a rendirse cuando tenía todas las razones para hacerlo? Tienes que regresar al momento en que comenzó todo este sueño imposible. Así que imagina esto. Es 1975 en Japón y hay una mujer llamada Junko Tabe que está a punto de hacer algo que va a enfurecer a mucha gente. Empaca su equipo de escalada mientras su hija juega en la habitación contigua.
Y cuando digo que la gente estaba enojada, me refiero al tipo de enojo en el que completos desconocidos se sienten cómodos diciéndote exactamente lo que piensan de tus decisiones de vida, ¿ves? En los años 70, en Japón, existía esta regla no escrita de que las madres se quedaban en casa. Punto. No dejaban a sus hijos para ir a escalar montañas, no tenían sueños que requirieran que se ausentaran durante meses. Y definitivamente no organizaban expediciones para mujeres a la montaña más alta de la Tierra. Pero aquí estaba Tabai planeando algo que haría que a todos les explotara la cabeza. Ella quería liderar la primera expedición japonesa compuesta solo por mujeres al monte Everest. Y la cosa es que no era solo un capricho. Tab había estado enamorada de la montaña desde que tenía 10 años. Su primera escalada fue en una excursión escolar al monte Nasu. Y algo hizo clic allá arriba. Por encima del mundo, encontró algo que no podía hallar en ningún otro lugar. Libertad, propósito, una razón para despertar cada mañana que no tenía nada que ver con lo que los demás esperaban de ella. Antes de que la mayoría de los alpinistas fuera de Japón siquiera hubiera escuchado su nombre, Tabe ya había conquistado todas las cumbres de 9000 pies en los Alpes japoneses, incluyendo ascensos invernales. En 1965, ella y 2 compañeros escalaron con dificultad el corredor helado de la zona de la muerte en la Kara Ichi no Kurosawa del Tanigawa Dake, una pared tan letal que los alpinistas japoneses la llaman la montaña que devora hombres. Después fue al extranjero y comenzó a reescribir los récords. En 1970 encabezó la primera expedición femenina al Himalaya y se paró en la cima del Annapurna 3. Esa sola escalada la convirtió en la primera mujer y en la primera alpinista japonesa en alcanzar esa cima. Después realizó rutas invernales en el Mont Blanc, una rápida ascensión al Matterhorn y viajes al Manaslu y al Lhotse. Eso le mostró de lo que las cordilleras del Himalaya podían hacerle al cuerpo. Cuando los críticos decían que una madre no debía estar en el Everest, su currículum lo decía todo. Ya he bailado con montañas que matan a los desprevenidos, y sigo aquí. Pero el punto es que a la comunidad japonesa de montañismo no le importaba nada de eso. El Club Alpino Japonés era básicamente un club de chicos con un letrero invisible en la puerta que decía «No se permiten niñas». Tenían sus revistas donde solo se publicaban las aventuras de los hombres. Tenían sus reuniones donde solo los hombres tomaban decisiones. Tenían sus tradiciones que habían sido las mismas durante décadas. Ellos controlaban los permisos, el financiamiento y toda la infraestructura de montañismo en Japón y dejaron clara su postura. Sería imposible que una expedición solo de mujeres tuviera éxito en el Everest. Eso decían. Las mujeres no eran fuertes y se alterarían en una crisis. Las mujeres no podían soportar la altitud, le dijo un posible patrocinador cuando ella pidió financiamiento. En lugar de hacer algo como esto, cría a tus hijos y mantén unida a tu familia. Piénsalo por un segundo. Eres un escalador de clase mundial que ha liderado expediciones a los picos más desafiantes de Asia. Tienes experiencia, un plan sólido y un equipo experto, pero aún así te dicen que mejor vayas a casa a hacer las tareas. Lo que vuelve esta batalla más brutal es que Junko no solo pelea contra extraños, sino también contra su culpa. Tiene una hija pequeña en casa. Cada día que pasa en el Everest es un día lejos de su hija. Cada hora que dedica a planear la expedición es una hora en la que no está siendo la madre japonesa tradicional que la sociedad espera que sea. La lucha interna la destrozaba. Después escribió sobre cómo pasaba noches despierta, llorando, dividida entre el amor por su hija y su sueño de hacer historia, y un gran propósito. Ella escribió, aunque nunca dejaría el Everest, sentía que me dividía entre las montañas y la maternidad. ¿Imaginas esa presión? Estás intentando algo que ninguna mujer ha hecho antes. Te enfrentas a oposición por todos lados. Y además de eso, te preguntas si estás abandonando tus responsabilidades como madre. A pesar de esto, Junko decidió demostrar con sus acciones que todos estaban equivocados en lugar de dejar que las limitaciones ajenas fueran suyas. Junko hizo lo que cualquier persona razonable haría. Cuando se encontró con una puerta cerrada, construyó su propia puerta. Ella creó el Yoshi Tohan Club, el primer equipo de alpinismo exclusivo para mujeres en Japón. Y lo llenó con maestras, oficinistas, químicas e incluso una violinista de concierto. Junko y otra integrante eran madres. Ninguna era atleta profesional, pero todas compartían la firme convicción de que una cordada no necesitaba a un solo hombre para estar en la zona de la muerte.
Obtener un permiso para el Everest fue más lento que cualquier ascenso. El grupo pidió permiso en 1971 y esperó 4 años hasta que Nepal les asignó un lugar para la primavera de 1975. No me sorprendería si perdieron la esperanza 1 o 2 veces en esos 4 años. Y ahora lo entiendo. Cuando obtuvieron el permiso, debían ir. Era ahora o nunca. Luego, el dinero fue otro obstáculo. Cada escalador debía reunir unos 15 millones de yenes, cerca de $5,000 estadounidenses. Tavai daba clases de piano en la noche, revisaba artículos científicos de día y vendía mermelada casera los fines de semana para recaudar fondos. Los patrocinadores corporativos las rechazaron con el típico consejo de primero críen a sus hijos, hasta que el periódico Yomiuri Shimbun y la televisión Nippon les ofrecieron apoyo de último minuto. Estaba claro que estaban solos y la situación del equipo era aún peor. En 1975 no existía equipo de montañismo para mujeres, ya que la industria de la escalada no pensaba que ellas quisieran subir algo más alto que una escalera de mano. Así que estas 15 mujeres japonesas aprendieron a coser. Pasaron meses sentadas en mesas y máquinas de coser, haciendo su equipo para la montaña más alta del mundo. Sus propios trajes de expedición, sacos de dormir, todo lo suyo, y además dinero, equipo y responsabilidades de la vida diaria. El entrenamiento era igual de implacable. Carreras cuesta arriba antes del amanecer con mochilas de 20 kilos bivacs invernales en la ventosa cima del Fuji y ejercicios interminables de cuerda en las letales paredes rocosas de Tanigawadake. En 1975, la expedición femenina japonesa al Everest envió 8 toneladas de comida, tiendas y ropa hecha en casa a Katmandú. Salieron de Japón en febrero de 1975 y, tras aterrizar en Katmandú, tardaron 2 semanas de caminatas y ascensos por senderos helados para llegar al campamento base del Everest. Finalmente llegaron el 16 de marzo de 1975, instalando sus tiendas a 17.500 pies en el glaciar Khumbu. Ahora, la ruta que habían elegido era el mismo camino que tomaron Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, la arista sureste. Era famosa, pero también increíblemente peligrosa. Primero tendrían que escalar algo llamado la cascada de hielo de Khumbu, que básicamente es un laberinto cambiante de torres de hielo, del tamaño de edificios que pueden colapsar sin previo aviso y aplastarte al instante. Luego cruzar el valle occidental de Khum, un valle abierto donde las avalanchas caen desde ambos lados. Después de eso, tendrían que escalar la cara del Hatse, una pared de hielo azul tan empinada que un solo error significa una caída de 1.200 metros hasta la muerte. Y finalmente, si sobrevivían a todo eso, establecerían su campamento final en el Collado Sur, el último lugar plano antes del ascenso final a la cima del Everest, donde el viento puede alcanzar los 320 kilómetros por hora y el frío puede matarte en minutos. Mientras se preparaban para la desafiante escalada, escucharon una noticia que lo cambió todo. Del otro lado del Everest, en el lado tibetano, había otra expedición, y cuando digo expedición, necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando aquí. El gobierno chino había reunido a unas 200 personas, escaladores, personal de apoyo, funcionarios gubernamentales, científicos y suficiente equipo para abastecer a un pequeño ejército. Esto no era solo un equipo de escalada, era una misión nacional a gran escala, con un solo objetivo: poner a su propia escaladora, una mujer tibetana llamada Panduo, en la cima primero. La historia de Panduo es, por sí sola, algo loca. En 1960 participó en una expedición china que alcanzó la cima del Everest con éxito. Ella estaba ahí, escalando con fuerza hasta que llegaron a los 6.400 metros, o alrededor de 20.997 pies. Fue entonces cuando le ordenaron detenerse. ¿La razón? Aunque no lo creas, decía que esa altitud era solo para hombres, como si la montaña pidiera identificación de género a los 21.000 pies. Pero para 1975, el gobierno chino había cambiado de opinión por 3 razones. La primera era el orgullo nacional. En 1960, un equipo chino aseguró haber ascendido por primera vez al Everest desde el norte, pero muchos alpinistas occidentales dudaban que llegaran a la cima. No había fotos ni pruebas claras. China vio 1975 como su oportunidad para silenciar a los escépticos por completo. La segunda razón, como habrás adivinado, fue la política. 1975 fue el Año Internacional de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas
y China quería mostrar su convicción. Eso de que, como dijo el presidente Mao, las mujeres sostienen la mitad del cielo. Poner a una mujer tibetana en la cima sería la propaganda perfecta. Pero aquí está la tercera razón, y aquí es donde se pone realmente intenso. Al enterarse de que Junko Tebe y su equipo de mujeres japonesas escalaban desde el sur, China sintió una chispa de competencia. Eso lo hizo mucho más grande que solo el alpinismo. El gobierno chino simplemente no podía permitir que Japón se llevara el honor de poner a la primera mujer en la cima del Everest. Y luego sucedió algo que demuestra lo serio que estaban sobre ganar esta carrera. El equipo chino estaba avanzando bien por su lado de la montaña cuando ocurrió una tragedia. Uno de sus escaladores cayó y murió. Ahora, en cualquier situación normal, esto significaría retirarse, reagruparse. Quizá debieron cancelar la expedición por respeto a su compañero caído, pero en vez de retirarse, los funcionarios chinos enviaron este mensaje: adelántense a las mujeres japonesas. Piénsalo un segundo, acababan de perder a un miembro del equipo. En lugar de hacer duelo o retirarse, el gobierno presionó aún más para vencer a un equipo de 15 mujeres japonesas hasta la cima. Ahora Tabei no solo escalaba la montaña, también luchaba contra el tiempo, la política y una expedición gubernamental con órdenes de vencer a su equipo a toda costa. Esto nos regresa al 4 de mayo de 1975, Campamento 2 La Avalancha. Tabei había sido sepultada viva bajo toneladas de nieve, con costillas fracturadas y moretones por todo el cuerpo, y apenas había logrado sobrevivir. Ahora imagina la presión que sentía Junko. Ella se está recuperando de casi morir en una avalancha. Su cuerpo está roto y lleno de moretones, y ella lo sabe. 200 personas compiten al otro lado de la montaña para llegar antes que ella a la cima. Cada día de recuperación era una oportunidad para que su competencia hiciera historia antes que ella. Pero aquí es donde realmente brilla el carácter de Junko. Aunque estaba herida y las probabilidades en su contra, no permitió que su equipo apresurara el ascenso solo para vencer a los chinos. Ella sabía que ser los primeros no significaba nada si no regresaban con vida. Así que el 10 de mayo, solo 6 días después de haber sido sepultada viva, Junko y su compañero de escalada, el Sherpa Ang Chiring, comenzaron de nuevo su lento ascenso. A pesar de los moretones severos y el dolor persistente, Tabei se negó a abandonar la escalada. El plan era claro: subirían con cuidado por el hielo de Khumbu. Pasarían el campamento 3 y luego llegarían al campamento 4 en el Collado Sur, a unos 26,000 pies. Avanzaban increíblemente lento, cada respiración dolía y cada paso era una agonía. Tabei sabía que apresurarse podía ser mortal, sobre todo con sus heridas. A su equipo le tomó 5 días completos de escalada lenta y descansos, llegando finalmente al campamento 4 la tarde del 15 de mayo. Esa noche la pareja descansó brevemente en sus tiendas, bebiendo agua derretida de la nieve y respirando oxígeno embotellado. A la medianoche del 16 de mayo salieron de sus tiendas y comenzaron su ascenso final hacia la cima del Everest en completa oscuridad. Subieron lentamente por la arista sureste. Justo después del amanecer, llegaron al obstáculo más famoso del Everest, la escalera de Hillary, una pared vertical de roca y hielo de casi 12 metros de altura a una altitud de casi 8,800 metros. A esta altura, cada respiración contiene aproximadamente un tercio del oxígeno que se encuentra al nivel del mar. Los alpinistas la llaman la zona de la muerte, porque el cuerpo humano literalmente, no metafóricamente, está muriendo a esa altitud. Con su cuerpo aún maltrecho por la avalancha, Junko subió con cuidado por la escalera Hillary. Cada movimiento era agotador, cada respiración era desesperada. Y luego, finalmente, alrededor de las 12:30 p.m., el 16 de mayo de 1975, Junko Tabei subió a la cima del monte Everest. En ese momento hizo historia. Junko Tabei se convirtió en la primera mujer y la persona número 36 en estar en el punto más alto de la Tierra. Ella no solo conquistó la montaña, sino también todos los obstáculos que la sociedad le había puesto en el camino. Ella estuvo allí durante unos 15 minutos, solo el tiempo suficiente para tomar algunas fotos, admirar la impresionante vista y darse cuenta de que había logrado algo que ninguna mujer antes que ella había hecho. Sentí una alegría pura, escribió después. Aquí está la cima que ya no tengo que escalar. Fue la primera mujer en llegar a la cima del mundo.
A una madre de Japón le dijeron que se quedara en casa. A una alpinista le dijeron que las mujeres no podían hacerlo. Una sobreviviente que se negó a dejar que incluso una avalancha la detuviera. Las fotografías de la cima muestran una figura pequeña con un traje naranja y un piolet levantado en señal de triunfo. No ves bien su rostro por la mascarilla y las gafas, pero no es necesario. Su lenguaje corporal lo dice todo. Lo logré. Las mujeres lo lograron. Pero esto Junko no lo sabía. Durante su ascenso metódico, su decisión de priorizar la seguridad sobre la velocidad dio frutos de la manera más increíble. Mientras ella subía lenta y metódicamente la montaña con las costillas rotas, algo catastrófico le estaba ocurriendo a la expedición china en el otro lado. Recuerda, este era el equipo con 200 personas y respaldo gubernamental ilimitado. Al equipo se le había ordenado escalar antes que las mujeres japonesas a toda costa. Bueno, resultó que a toda costa era exactamente lo que les iba a costar. El accidente de escalada que mató a su compañero los obligó a retirarse y reagruparse, y estaban perdiendo un tiempo muy valioso cada día. Pero cuando finalmente iniciaron su intento de llegar a la cima, sucedió algo que demuestra por qué el enfoque cuidadoso de Junko era tan brillante. El mal de altura golpeó al equipo chino como una plaga. 2 alpinistas alcanzaron los 27.200 pies, quedando a 1.800 de la cima antes de colapsar totalmente por el mal de altura. Tuvieron que ser evacuados de inmediato, o habrían muerto, pero no terminó ahí. 7 hombres colapsaron y tuvieron que ser cargados montaña abajo. Así que esta poderosa expedición que se suponía iba a dominar la montaña por pura cantidad de personas y recursos, de repente quedó reducida a una sola mujer. Panduo y un puñado de alpinistas hombres que aún seguían en pie. Mientras tanto, el enfoque paciente y metódico de Junko significó que ella llegó a la cima fuerte, sana y a salvo. A veces, la tortuga vence a la liebre, incluso en el monte Everest. A pesar de esto, Panduo y el equipo chino también llegaron a la cima. Pero sucedió 11 días después. Ella se convirtió en la segunda mujer en estar en la cima del Everest y la primera en escalar la ruta norte, que es más difícil. Ambas mujeres hicieron historia y demostraron que quienes dudaban estaban equivocados. Pero hay algo que me molesta. ¿Por qué ignoramos estos nombres? Celebramos a Edmund Hillary, pero no a Junko Tebe. Hay escuelas en Nueva Zelanda con su nombre, pero ninguna lleva el nombre de Junko. ¿Por qué su historia no es conocida por cada niña que sueña con hacer algo imposible? Hillary escribió su autobiografía, Aventura en las Alturas, solo 2 años después de escalar el Everest. 2 años, su historia estaba en las librerías de todo el mundo, desde Londres hasta Nueva York. Pero Junko, ella pasó años escribiendo 7 libros sobre sus aventuras. Permanecieron en japonés hasta 2017, 42 años tras su histórica escalada, antes de que alguien decidiera traducir su historia para el mundo. Pero aquí hay otra parte que me llama la atención. Cuando Edmund Hillary llegó a la cima en 1953, fue nombrado caballero por la reina. Su rostro terminó en billetes, se volvió un ícono. Todos conocían su nombre. Pero Junko regresó tranquilamente a Japón y básicamente eso fue todo. Algunas revistas occidentales de alpinismo mencionaron su logro de pasada, y eso fue todo. Algunos relatos incluso sugerían que Ansering, su guía Sherpa, prácticamente la había arrastrado hasta la cima de la montaña. Sobrevivir a una avalancha y escalar llena de moretones ya era difícil, pero además le quitaron su logro. Aún así, Tabai no se detuvo en el Everest y se convirtió en la primera mujer en escalar las 7 cumbres más altas de cada continente. Usó su fama para luchar por la protección ambiental de las montañas, lideró expediciones de limpieza, investigó los impactos del cambio climático en las comunidades montañesas. También siguió defendiendo a las mujeres en el montañismo. En 1995, organizó la primera conferencia del Monte Everest para mujeres, invitando a las 32 que habían alcanzado la cima. Ella creó espacios para que las mujeres compartieran sus historias, sus desafíos y sus triunfos. Era lo suficientemente inusual ser una alpinista en esa época, escribió una vez. Mucho menos tomar una postura frente a tus amigos que posiblemente los molestaría. Pero ella defendió sus ideales y siguió escalando. Lo más sorprendente fue lo que dijo al respecto. En sus memorias escribió: mi enfoque era no preocuparme por perder un trabajo o perderme una promoción. Sentí que era importante vivir una vida de la que nunca nos arrepintiéramos. Piensa en eso. Ella casi muere en una avalancha.
ella escaló la montaña más alta del mundo con el cuerpo roto. El mundo intentó borrar su logro, y su conclusión fue simplemente vive una vida de la que no te arrepientas. Junko Tabay murió en 2016 a los 77 años, tras 4 años luchando contra el cáncer. Incluso en tratamiento siguió escalando. Así era ella. Nada pudo detenerla, ni la montaña, ni la sociedad. Al final, solo el cáncer pudo hacer lo que el Everest no pudo. El valor que mostró Junko Tabay, dejando a su hija para perseguir sus sueños, enfrentando las burlas de toda una sociedad. Sobrevivir a una avalancha y seguir luchando por la cima está más allá de lo que muchos podemos imaginar. Aunque su historia ha sido ignorada por demasiado tiempo, me recuerda que las personas más inspiradoras suelen ser aquellas que la historia intenta olvidar. 50 años después, su nombre sigue ausente en muchos libros de historia, aunque eso podría estar cambiando. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían enseñarse historias como la de Tabay junto con la de Hillary? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Mantente audaz y vive con valentía.